Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos al Baúl del Misterio, el podcast donde narraré temas sobre crímenes reales, asesinos en serie, casos sin resolver y el intrigante mundo de lo paranormal y lo místico. Mi nombre es Rafael El Cid Enríquez y seré su guía en esta expedición hacia lo inexplicable. Cada semana nos sumergiremos en los rincones más sombríos de la historia, desenterrando secretos y analizando los casos más enigmáticos que han desconcertado a la humanidad. No solo nos limitaremos a lo terrenal, también nos aventuraremos en el reino de lo paranormal, explorando casos fantasmales, encuentros con lo inexplicable y leyendas misteriosas que han aterrado y maravillado a lo largo del tiempo. Bienvenidos. El Baúl del Misterio. En el capítulo anterior, vimos cómo Jim Jones creció en un ambiente disfuncional que influyó profundamente en su vida. Desde temprana edad desarrolló una obsesión con la religión y manipulación en masas inspirado por figuras históricas, y que a los 21 años lo llevó a fundar el Templo del Pueblo, atrayendo seguidores con su mensaje de igualdad racial y actos de caridad, aunque utilizando tácticas de manipulación y engaño. También vimos cómo trasladó su culto a California, donde continuó expandiendo su influencia y poder político, con engaños y manipulaciones disfrazadas de buenas intenciones, lo digo entre comillas. Jones fomentó paranoia y miedo entre sus seguidores, preparando el terreno para la eventual tragedia en Johnstown. En este par de capítulos tienen como propósito de informar a las personas sobre los métodos que utilizó este infame para manipular a sus seguidores, y destacar la importancia de estar alerta para no dejarnos caer en la actualidad por personas con intenciones similares. Sean ustedes bienvenidos al capítulo 7, que es la segunda parte de Jim Jones, la masacre de Johnstown. Después de trasladarse a California, Jones y el Templo del Pueblo comenzaron a expandir su influencia. Para 1972, el grupo había establecido sedes en San Francisco y Los Ángeles, donde Jones incrementó el poder político al involucrarse en causas progresistas y apoyando a candidatos locales. El carisma de este infame y el mensaje disfrazado de justicia social atrajeron a miles de seguidores, consolidando el control sobre una comunidad, haciéndola cada vez más amplia. Jones llegó a tener el poder notable de la política local de San Francisco en 1976. Su apoyo fue crucial para la elección de George Montcalm como alcalde de San Francisco. George, en agradecimiento, nombró a Jones director de la Comisión de Vivienda de San Francisco, lo que le otorgó una plataforma aún mayor para expandir su malvada influencia. Jones también mantuvo relaciones cercanas con otras figuras políticas importantes, como la supervisora de la ciudad de San Francisco, Harvey Milk, y el vicegobernador de California, Mervyn DeMalley. Para este punto, Jones ya ejercía mayor control sobre sus seguidores. Los adoctrinaba con técnicas de manipulación y psicología, con la finalidad de ejercer una profunda lealtad hacia él, convenciéndolos de que él era la única figura que podía guiarlos hacia la salvación y era la respuesta a la justicia social. Los seguidores eran obligados a donar grandes sumas de dinero y propiedades al Templo del Pueblo. Esto incluía sus salarios, ahorros y en algunos casos la totalidad de sus bienes. Utilizaba las contribuciones financieras para asegurar el bienestar material de unos pocos, financiar sus propios proyectos y, por supuesto, como era de esperarse, al no poder comprobar estos ingresos, generaba lavado de dinero, mientras muchos seguidores vivían en condiciones precarias. ¿Pero cómo logró esto? Pues verán, Jones estableció un sistema de vigilancia donde los miembros del templo, élite, espiaban y reportaban las actividades de otros miembros. Cualquier señal de desobediencia o descontento era severamente castigada.
mantenía reuniones privadas con estos miembros clave para discutir y planificar cómo mantener el control sobre la comunidad. Esta táctica con los miembros élite fue crucial, ya que generó dentro de los demás miembros el sentido de desear pertenecer a esta élite, y considero que es por esta razón que las personas daban sus bienes materiales y obedecían los mandatos pervertidos de Jones. Este control fue más allá de todo cuando incluso comenzó a meterse en las relaciones maritales y amorosas de sus seguidores. Jones tenía la autoridad para reprobar y desaprobar matrimonios dentro del templo del pueblo, y esto le permitía asegurar que las relaciones sirvieran a sus intereses y que no amenazaran su control. En algunos casos, Jones asignaba parejas específicas y a menudo, basándose en consideraciones de lealtad y utilidad para el grupo, regulaba la actividad sexual de los miembros, indicando cuándo y con quién podían tener relaciones sexuales. Esta regulación le permitía mantener un control psicológico sobre sus seguidores y prevenir alianzas que pudieran desafiar su autoridad. A menudo desalentaba las relaciones conyugales normales, sugiriendo que tales relaciones eran egoístas y desviaban la atención de la misión del grupo. A menudo separaba a los cónyuges y sus familias, asignando a los miembros diferentes roles y responsabilidades que impedían el mantenimiento de relaciones familiares normales. Esto aumentaba la dependencia emocional y psicológica hacia él. Los hijos a menudo eran criados por el grupo en lugar de sus propios padres, debilitando los lazos familiares y reforzando la lealtad hacia el templo del pueblo en lugar del núcleo familiar. Obviamente, y como era de esperarse en este tipo de infames, todas estas prácticas no aplicaban hacia él, sino todo lo contrario. Jones utilizó esto a su favor a tal grado que tenía relaciones sexuales con varias seguidoras, justificándolo como una necesidad para su salud. Él decía que tenía el poder divino de hacerlo, y no solo eso, él argumentaba que era un sacrificio que él hacía por el bien del grupo. Estas relaciones obviamente no eran consensuadas y se basaban en manipulación y la coerción. Varias exmiembros del templo del pueblo, como Deborah Layton y Laura Cole, han testificado que fueron víctimas de acoso sexual por parte de Jones, quien usaba su posición de poder para explotar sexualmente a las mujeres del grupo. Esto cada vez se vuelve aún más oscuro. Verán, en ocasiones utilizaba el método de la ridiculización en público. Cada que una mujer obviamente no era de su agrado, este infame les decía que nunca estaría con la persona en cuestión debido a que no era digna de recibir el cumplimiento divino de Jones, utilizando palabras despectivas como "me das asco", "te aborrezco" y "no eres suficientemente atractiva para mí". También otro método que utilizaba para controlar a los miembros era la práctica de la caja negra, donde seleccionaba a un miembro del grupo y lo sometía a críticas y humillaciones públicas delante de toda la congregación. Esto incluía señalamiento de errores o fallos individuales frente a toda la comunidad, generando un ambiente de vigilancia y autocensura entre los miembros. El propósito de la caja negra era controlar y mantener sumisos a los miembros del templo del pueblo. Las críticas públicas servían para reforzar el control sobre el comportamiento y las opiniones de los seguidores. Jones no se limitó a castigar o ejercer control a las personas mayores de edad, sino también lo hizo con los niños. Obligaba a los padres a disciplinarlos en público, de igual manera con una humillación pública previa, e incitaba a los padres a golpear a los niños en público, bajo la creencia de que era necesario salvar, lo digo entre comillas, a sus hijos del pecado o de influencias externas negativas. Hago énfasis en la frase de influencias externas debido a que para este punto Jones ya había alejado a sus seguidores de sus familiares que estaban fuera del templo del pueblo. Los miembros élite, de los que ya habíamos hablado en el capítulo anterior, interceptaban la correspondencia donde venían peticiones de estos familiares para volver a su casa y a sus vidas normales. Recordemos que Jones ya había implantado la idea de que él era la salvación, y este tipo de hechos no permitiría que fracturaran el poder de Jones. También en una ocasión, dentro de estas reuniones, tuvo la idea de impartir con los seguidores un agua de Flavor Aid, un saborizante parecido al Kool-Aid, el cual fue repartido por los miembros élite y el cuerpo de seguridad del templo del pueblo.
ordenó beberlo y cuando los seguidores lo bebieron, Jones les dijo que era un veneno que haría efecto en 45 minutos. Al escuchar la noticia, una de las personas comenzó a generar una histeria y para que esto no se volviera colectivo, una persona de la seguridad le disparó con una pistola de salva, generando obviamente un shock en todos los demás. Posteriormente, Jones calmó a todos con una voz tranquila, manipuladora y de manera burlona les comentó que esto era una prueba de lealtad. El agua no estaba envenenada. No hay un registro exacto de la fecha en que realizó esto por primera vez, puesto a que este acto no sería la única vez que lo haría. Estos ensayos contribuyeron a la atmósfera de miedo y control y lealtad absoluta hacia Jones. En otra ocasión, Jones se encontraba saliendo del cine. Mientras caminaba, vio a un chico atractivo, lo cual no dudó en intentar seducirlo. Con señas, lo llevó hacia el baño y cuando el joven entró, Jones se encontraba masturbándose frente a él. Lo que no sabía es que este joven era un policía infiltrado que estaba ahí investigando otro caso. Jones fue detenido, pero solo fue multado con $500 y salió libre. Este hecho hizo que Jones tuviera gran preocupación, pero no por el acto que acababa de hacer, sino que tenía miedo que esto se diera a conocer en los miembros de su culto y por ende también a las personas que conocía dentro de la política. Dentro del templo del pueblo ya existían personas que estaban dudando sobre su permanencia en él. Durante este periodo, 8 personas desertaron y comenzaron a alertar a autoridades y prensa sobre las prácticas que realizaban dentro del culto. Un hecho que marcó esto fue la muerte de Bob Houston. Bob trabajaba como operador de ferrocarril y murió de manera violenta en un accidente que involucró un tren. Poco antes de su muerte, había estado hablando abiertamente de dejar el templo del pueblo y había sido crítico con las prácticas del grupo. Además, su muerte ocurrió poco después de una conversación telefónica en la que discutió su intención de abandonar el culto con su ex esposa y su hija. Aunque la muerte fue oficialmente declarada un accidente, las circunstancias sospechosas y el contexto de su crítica y posible deserción del templo del pueblo han llevado a muchos a creer que fue asesinado por órdenes de Jim Jones para evitar que desertara y posiblemente que revelara información perjudicial sobre el grupo. Este tipo de incidentes aumentaron el clima de miedo y control que Jones ejercía sobre sus seguidores, disuadiendo a otros de intentar abandonar el culto. Lo que Jones no calculó es que Bob era hijo de un periodista que trabajaba en The Chronicle, un periódico de San Francisco, que a su vez tenía relaciones con figuras públicas. Su padre no se tragó la versión de que su hijo murió accidentalmente, argumentando de que él tenía un amplio conocimiento operando trenes y simplemente no podía haber sufrido tal accidente. Cuando Jones se enteró de que estaba siendo investigado y ya con la idea de la utopía implementada en sus seguidores, en 1974 adquirió un terreno en la selva de Guyana, allá en América del Sur, donde comenzó la construcción de lo que él llamaba la utopía socialista, Jonestown. Convenció a sus seguidores de que Guyana ofrecía un refugio seguro y libre de la persecución racial, la posible guerra nuclear y la política que enfrentaba en Estados Unidos. Pero, ¿por qué Guyana? Guyana es una nación de habla inglesa en América del Sur y está geopolíticamente aislada de Estados Unidos, lo que la hacía atractiva para Jones, quien buscaba alejarse de la creciente atención y escrutinio de las autoridades estadounidenses y los medios de comunicación. Guyana era gobernada por un régimen socialista bajo el primer ministro Forbes Burham, que tenía simpatías hacia movimientos socialistas y comunitarios, donde Jones vio en esto una compatibilidad con su ideología. Y es así como los representantes del Templo del Pueblo negociaron con el gobierno de Guyana para arrendar un terreno de aproximadamente 1.500 hectáreas. Todo esto en el noroeste del país, en una región remota y selvática. Este terreno fue adquirido bajo el acuerdo de que sería utilizado para una comunidad agrícola autosuficiente. Los primeros grupos de miembros del Templo del Pueblo fueron enviados a Guyana para comenzar el arduo trabajo de limpiar la selva y construir infraestructuras básicas como viviendas, una clínica,
una escuela y áreas de cultivo. Este trabajo fue extremadamente desafiante debido al clima tropical, la densa vegetación, la falta de acceso a recursos y obviamente las especies que habitaban esta selva. Una vez terminado esto, Jones promovió Johnstown como un paraíso socialista, un lugar donde los miembros podían vivir libres de la opresión y las injusticias raciales y económicas en Estados Unidos. Utilizó discursos inspiradores y propaganda para motivar a más miembros a trasladarse de Estados Unidos a Guyana. A finales de 1977 y principios de 1978, un gran número de miembros del Templo del Pueblo, se estima que aproximadamente 1,000 personas, se trasladaron hacia Johnstown. Este traslado masivo fue financiado por la venta de propiedades del Templo del Pueblo allá en Estados Unidos. Una vez en Johnstown, los miembros vivían bajo estrictas reglas y una intensa vigilancia. La comunidad estaba aislada del mundo exterior y las comunicaciones con familiares y amigos en Estados Unidos eran limitadas y controladas. A pesar de las promesas de un paraíso socialista, las condiciones de vida en Johnstown eran duras. La alimentación era escasa, las enfermedades tropicales eran muy comunes y el trabajo era agotador. Adicional a que el trabajo era agotador, Jones generaba un estrés emocional y un cansancio físico extremo. Verán, mantenía reuniones hasta largas horas de la noche y esto hacía que el tiempo de sueño fuera limitado. Se preguntarán, ¿y cómo es que Jones lograba todo esto? Muy fácil. Comenzó a abusar del uso de anfetaminas y esto provocaba que se mantuviera despierto durante estas misas o estas juntas. Pero esto generó una irregularidad en su salud y después, para poder conciliar el sueño, usaba medicamento para poder dormir. Se dice que esta práctica la venía ya realizando desde hace tiempo atrás y que es la razón por la cual siempre se le veía con sus gafas negras, puesto a que no podía permitir que las personas vieran sus ojos en mal estado porque obviamente las drogas estaban prohibidas en su culto. Como dato adicional a esto y la manera en que Jones justificaba el uso de sus gafas negras era la siguiente: él les decía a sus seguidores que tenía que utilizarlas puesto a que si te veía directamente a los ojos podías morir quemado. Adicional a esto, ¿recuerdan la prueba de lealtad? Jones realizaba este acto con más frecuencia ya en Johnstown, lo cual hizo que el control fuera aún más severo. A esto lo llamó la Noche Blanca, o The White Night. En Estados Unidos, la falta de comunicación con las personas del Templo del Pueblo por parte de sus familiares, adicional a los testimonios de los desertores, el lavado de dinero y el crimen de Bob, hizo que despertara la curiosidad del congresista Leo Ryan, quien para el 17 de noviembre de 1978 decidió ir a visitar, observar y documentar lo que ocurría en Johnstown. Ryan llegó a Guyana acompañado por un grupo de periodistas y algunos familiares de los miembros del Templo del Pueblo que querían verificar el bienestar de sus seres queridos. Ryan y los acompañantes inicialmente fueron recibidos cordialmente por Jones e incluso intentó mostrarles una imagen positiva de la comunidad. Durante esta visita, todo parecía ir bien inicialmente y Jim Jones organizó una presentación para mostrar la vida comunitaria y feliz en Johnstown. Durante la noche, el congresista Ryan recibió una nota escrita por miembros del Templo del Pueblo, Vernon Gosney y Monica Bagby, quien expresaba su deseo de abandonar Johnstown. Gosney deslizó la nota al periodista Don Harris diciendo: «Ayúdanos a salir de Johnstown». En la mañana siguiente, el 18 de noviembre de 1978, más miembros del templo se acercaron a la delegación del congresista Ryan y solicitaron salir de Johnstown. En total, alrededor de 15 miembros decidieron desertar. Esta noticia se difundió rápidamente entre la comunidad, aumentando la tensión en Johnstown. Esto hizo que el congresista confrontara públicamente a Jones en el pabellón central de Johnstown, donde Jones trató de persuadir a los desertores para que se quedaran y minimizó el impacto de sus deseos de irse. Sin embargo, los desertores se mantuvieron firmes en su decisión de abandonar el asentamiento. Jones
le comentó al congresista que las personas que habitaban Johnstown no estaban obligadas a quedarse, así que si su deseo era irse, tenían las puertas abiertas para hacerlo. Así que el congresista, las personas que los acompañaban y los desertores se dirigieron al cercano aeropuerto de Port Kaituma. La situación estaba tan tensa ya que los desertores estaban nerviosos y temerosos a las represalias. Mientras se preparaban para abordar la avioneta ya en el aeropuerto, miembros armados del Templo del Pueblo llegaron en un tractor y un remolque y abrieron fuego contra la delegación de Ryan y los desertores. Este ataque resultó en la muerte del congresista Leo Ryan, 3 periodistas, Don Harris, Bob Brown, Greg Robinson y un miembro del Templo del Pueblo, Patricia Parks. Varios otros resultaron heridos, incluyendo a Jackie Spear, que era asistente del congresista Ryan. Este ataque no lo presenció la comunidad de Johnstown, puesto a que ocurrió a kilómetros de distancia. Después de que Jones dio esta orden al irse los desertores, rápidamente convocó a una junta para explicarles que había tenido una visión en la que la avioneta donde viajaba el congresista y los desertores sería derribada por fuerzas alemanas. Indicó que ese acto no lo había provocado él, pero que sin en cambio el gobierno de los Estados Unidos, al enterarse de la muerte del congresista, lo culparían y que el gobierno mandaría al ejército para matarlo a él y a todos los habitantes en Johnstown. What's going to happen here in a matter of a few minutes is that one of those people on that plane is going to shoot the pilot. I know that. I didn't plan it, but I know it's going to happen. They're going to shoot that pilot, and down comes that plane into the jungle. And we had better not have any of our children left when it's over, because they'll parachute in here on us. Así que con todos estos actos, el momento de fe había llegado. Era hora de realizar el suicidio masivo. Les indicó que esto no era un acto barbárico, sino que era un acto revolucionario para evitar que los niños fueran esclavizados y abusados. Step over quietly, because we are not committing suicide. It's a revolutionary act. We can't go back. They won't leave us alone. Durante esta reunión, una mujer muestra su desacuerdo cuestionando a Jones sobre lo que pasaría. También lo cuestionó sobre el supuesto plan que tenían de contingencia con Alemania para que fueran refugiados de esa nación. Jim Jones dijo que los habían traicionado y que ya no existía dicho acuerdo. We've been so betrayed. We have been so terribly betrayed. Claramente el acuerdo nunca existió. Las personas de seguridad con los miembros de élite comenzaron a servir cianuro de sodio en la bebida de Flavor Aid, sabor uva, quien fue distribuida para todos los seguidores. Jones comentó que comenzaran con los bebés y niños, y se los dieron en jeringas, para que posteriormente esta bebida fuera tomada por los demás. So, my opinion is that we be kind to children and be kind to seniors and take the portion like they used to take in ancient Greece. Cabe mencionar que el cianuro es un veneno extremadamente letal que actúa rápidamente al interferir con la capacidad del cuerpo para utilizar oxígeno, causando una falla en los órganos y eventualmente la muerte. Los síntomas incluían convulsiones, dificultad para respirar y el paro cardíaco. Cuando lo ingirieron los niños, estos comenzaron a llorar de dolor, a lo cual este infame, como lo era Jones, les comentó que lloraban por la tensión del lugar y porque estaba amargo, obligándoles a ingerirlos ellos también. Cuando esto sucedió, se hizo una ola de gritos de dolor en todo el lugar. Curiosamente, Jones no lo bebió, lo que hizo en un acto sumamente cobarde, viendo todo el panorama, tomó su pistola y se pegó un tiro en la cabeza. Poco después del ataque al congresista Leo Ryan y su grupo en el aeropuerto de Port Kaituma, las autoridades de Guyana fueron alertadas. Soldados guyanenses y la policía local llegaron a Johnstown. Descubrieron la escena del suicidio masivo. Los cuerpos estaban esparcidos por todo el asentamiento, muchos en torno al pabellón central donde habían ingerido el veneno. La noticia del suicidio masivo y los asesinatos en Johnstown se difundió rápidamente, conmocionando al mundo entero. Los medios de comunicación internacional cubrieron extensamente el evento
y la tragedia se convirtió en un punto de discusión global sobre los peligros de los cultos y el control mental. Algunos miembros del Templo del Pueblo lograron escapar del suicidio masivo, escondiéndose en la selva y en otros lugares remotos del asentamiento. Estos sobrevivientes fueron rescatados y evacuados por las autoridades de Guyana y fuerzas estadounidenses. La recuperación de los cuerpos fue un proceso largo y complejo. Equipos de recuperación, incluyendo personal militar estadounidense, fueron enviados a Johnston para recuperar y repatriar los cuerpos. Los cuerpos fueron llevados a la base de la Fuerza Aérea de Dover en Delaware para su identificación y disposición. Posteriormente a esto, el FBI y otras agencias de investigación llevaron a cabo extensas investigaciones sobre los eventos en Johnston, incluyendo la manipulación de Jim Jones, las condiciones en Johnston y los asesinatos en el aeropuerto de Port Kaituma. Las investigaciones revelaron detalles sobre el control coercitivo y el abuso psicológico ejercido por John sobre sus seguidores. Algunos miembros del Templo del Pueblo fueron arrestados y procesados por su papel en los asesinatos y en las operaciones del culto. Larry Layton, un miembro del Templo del Pueblo que participó en el ataque en el aeropuerto, fue arrestado y extraditado a los Estados Unidos y condenado por conspiración y asesinato. Esta tragedia tomó la vida de más de 900 personas y es un claro ejemplo de la vulnerabilidad humana frente a líderes carismáticos y manipuladores, y que abusan del poder para satisfacer sus propios intereses. Cabe mencionar que no es mi intención glorificar estos actos, sino más bien es informar y educar para prevenir. Conocer la historia de Jim Jones y la masacre de Johnston nos recuerda la importancia de estar siempre alerta y conscientes de las señales de abuso y manipulación. Es crucial promover la conciencia y la crítica informada para proteger nuestras comunidades y prevenir futuros desastres similares. Cabe mencionar que después de esta tragedia, el Templo del Pueblo fue desapareciendo de manera gradual. Verán, comenzaron a desertar poco a poco hasta que en un periodo de tiempo no prolongado, el Templo del Pueblo llegó a su final. How very much I've loved you. How very much I've tried my best to give you the good life. If we can't live in peace, then let's die in peace. Si te interesa explorar más sobre temas como estos y mantenernos misteriosos, sígueme en mis redes sociales. Comparte tus comentarios y reflexiones. Juntos podemos aprender y crecer para construir un futuro más seguro y consciente. No olviden dejar sus comentarios en la parte de abajo. Su opinión me ayuda bastante para saber qué tal les está pareciendo el contenido. También quiero saber la opinión que tienen sobre este infame, sobre este capítulo y sobre este culto. No olviden compartir todo mi contenido y reaccionar a los videos que estaremos subiendo periódicamente. Quiero compartirles también que con este video se abrirá la cuenta en YouTube que tendrá por nombre El Baúl del Misterio. No olviden seguirme en Facebook, estoy como el Sir Rafael Enríquez, y en TikTok como @baúlmisterioelsir. Me despido, no sin antes comentarles que mantengan sus ojos abiertos y su mente curiosa. Esto fue El Baúl del Misterio.